Esta tarde vamos a hablar bajo el tema Te bendeciré y te multiplicaré. Ese es el nombre del tema. Te bendeciré y te multiplicaré. Mis hermanos, Dios hace la promesa en usted y en mí, en todos nosotros. Y los que los están viendo en las redes sociales, hace la promesa en ti el Señor. Si tú le crees, gloria a Dios, y si no le has creído, te invito a que le creas. Y espera, confía en Él, que el Señor hace la promesa, te la va a cumplir a su tiempo, no cuando tú quieras, cuando Él quiera. Vamos a leer en la palabra del Señor, en el libro de Hebreos capítulo 6, versos 13 y 14. Cuando lo encuentren en referencia de la palabra, me dan un amén. Hebreos 6, 13 y 14. Gloria a Dios, dice Dios en su palabra, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Mis hermanos, el Señor le dijo a Abraham: te bendeciré, te multiplicaré. Hay muchas bendiciones que podemos esperar del Señor. Un hijo es una bendición, ¿verdad? El tener salud es una bendición. El tener trabajo es una bendición. El tener un pastor es una bendición. El tener un lugar como este donde nosotros venimos a rendirle tributo, a rendirle homenaje a nuestro Dios, es una bendición. Hay muchas formas en que Dios te va a bendecir. Y a veces nosotros no echamos de ver. Esta lluvia que ha caído es de bendición para nosotros, porque el día de mañana para de llover, la tierra ya guardó su agua para lo que va a necesitar. Hay diferentes maneras en que Dios lo va a bendecir a uno, lo multiplica de diferente manera. Dice la palabra del Señor que como la promesa de Dios en Abraham se estaba cumpliendo, en el libro de Éxodo vamos a meditar. Éxodo capítulo 5. Yo quiero que por favor vayan a la palabra allí en Éxodo capítulo 5, verso 1, vamos a meditar. Ahí vamos a meditar hasta el 23, pero ahí lo vamos a llevar despacio. Empecemos Éxodo 5, 1 y 15, por favor. Después Moisés y Aarón entró a la presencia de Faraón y dijo a Jehová: el Dios de Israel dice así: deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ahí lo vamos a quedar. Mis hermanos, todos sabemos que es el pueblo de Dios, es el pueblo escogido de Dios. Pero ¿por qué el faraón dice que no deja ir al pueblo de Israel a que le rinda tributo a nuestro Dios? Porque en ese tiempo el faraón tenía de esclavo al pueblo de Israel. El faraón los tenía, trabajaba duro el pueblo de Israel y no los dejaba prosperar. Pero el pueblo de Israel confió en Jehová, trabajaba y le creía la promesa que el Señor le había hecho a Abraham. Trabajaba y confiando, mis hermanos. Pero habían momentos que el pueblo de Israel como que tendía a flaquear, decimos, tendía a no creer, donde miraba cómo el faraón hostigaba al pueblo de Dios. Pero el poder de Dios es grande, ¿cuántos lo creen? El poder de Dios es maravilloso. Dios
Si a ti te dijo que Dios te va a prosperar, te prospera, te multiplica, y solo confía y espera en Él. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que confiemos y que esperemos en Él. Porque Él promete, lo que Él promete, lo cumple. Y Faraón respondió, y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto le dijo a Moisés, Aarón: ¿por qué haces cesar al pueblo de su trabajo? Vuelve a nuestras tareas. Dice la palabra del Señor que porque ellos estaban, dice la palabra, no estaban trabajando, en el ratito de descanso que le daban, confiaban en el Señor. Pero si ellos le dijeron que irían 3 días a rendirle tributo, a rendirle sacrificio en honor a nuestro Dios, es porque ellos confiaban en el Señor. Sabían que ellos estaban siendo esclavizados, trabajando más de la cuenta, pero el rato del Señor iba a venir y los iba a rescatar. Los iba a sacar donde estaban siendo esclavizados. Nosotros creámosle al Señor como iglesia, como hermanos en Cristo, como familia, creámosle al Señor. Si Él lo ha prometido, Él lo va a cumplir. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué haces cesar al pueblo de su trabajo? Vuelve a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra de Aarón ahora es mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenía en su cargo, a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Mis hermanos, el faraón se enojó tanto que al pueblo de Israel le daban una tarea para que hicieran, no dice cuántos ladrillos, pero le daban una cantidad grande. El pueblo de Israel fue el ladrillero. Trabajaba duro para el faraón. Pero hay una diferencia, que a uno como trabajador le diga: mira, necesito que me hagas esto. Necesito que me hagas ladrillo. Haceme 1000 ladrillos. Aquí está la paja, aquí está la tierra, aquí está el agua, aquí está la gradilla que vas a usar. Se sacan los 1000 ladrillos. La diferencia es cuando el rey se enojó y les dijo: ponémele la misma tarea, hazlos trabajar y no les des paja. Que ellos mismos recojan su propia paja, que ellos mismos jalen su tierra, que ellos mismos jalen su agua. Que miren ellos cómo me entregan la cantidad de ladrillos que yo necesito. Mis hermanos, era un trabajo duro. Después de tener todo de agarrar, se sacrificaban. Pero cuando el faraón se enojó, ya era doble o triple el trabajo que los israelitas hacían. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuirás nada, porque estos ociosos
Por eso levantan la voz diciendo, vamos a ofrecer sacrificio a nuestro Dios. El faraón decía que el pueblo de Israel estaba ocioso, mis hermanos. La palabra ocioso, mucha gente dice la persona abusivo. La palabra ocioso dice es descansado. La palabra ocioso es de balde. En pocas palabras, la palabra ocioso es haragán, inservible, estar sin hacer nada, dice en el diccionario, la palabra ocioso. Entonces el rey dijo, ponlos a trabajar, están ociosos, están haraganes, por eso están hablando, oyendo mentira. Pero ellos no oían mentiras, ellos oían la voz de su padre. Así a ustedes, mis amados hermanos, en la calle les van a decir, es mentira lo que tú hablas, porque Dios no existe. Así hay mucha persona que le dice a uno, pero nosotros como buenos siervos de Dios, como buenos hijos de Israel, que creemos, así como Israel creyó en nuestro Dios, así debemos de creer nosotros, que el Dios de nosotros es el Dios vivo y permanece para siempre. Tenemos que creerle a Dios y tenemos que hablar de las grandezas que Dios haga. No importa la tarea que a ti te pongan. A veces nosotros somos como un poquito sentimentales, somos un poco débiles de espíritu, que yo no voy a trabajar tanto, solo yo trabajo, Julano sentado. No, mis hermanos, trabajemos lo que podamos. Personal, yo le digo a Dios, Diosito, dame fuerza, dame sabiduría para trabajar en tu obra, quítame todo cansancio. En vez de abrir el teléfono, ponerme a ver cosas que a mí no me traen beneficio, porque el enemigo anda como león rugiente, mis hermanos. Nosotros miremos el teléfono para cosas buenas. Y en vez de abrir el teléfono, abramos la Sagrada Escritura y allí nosotros vamos a ser buenos hacedores de la palabra del Señor. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan palabra mentirosa. El rey diciéndole mentiroso a Dios. Y saliendo las cuadrillas del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo, así dijo Jehová, así dijo Faraón, no, yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la hallares, pero nada se disminuirá vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugares de paja, y los cuadrilleros los apremiaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Les estaban exigiendo lo mismo cuando les daban el material, cuando les daban paja, cuando les daban la materia prima que ellos usaban. Así nosotros, mis hermanos, si los ponen la tarea en el Señor, trabajemos. Si el pueblo trabajó para otro, ¿por qué nosotros no trabajar para Dios? Si cuando nosotros lleguemos a la meta en el nombre de Jesús, allá va a estar nuestro galardón, allá va a estar nuestra recompensa. Dice la palabra del Señor, y azotaban a los capataces y los hijos de Israel, que los cuadrilleros del faraón habían puesto sobre ellos diciendo, ¿por qué nos hacéis cumplido vuestras tareas de ladrillo, ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron al faraón y se quejaron a él diciendo, ¿por qué? ¿Por qué lo haces así con tus siervos? Mis hermanos, donde vieron los capataces que los trabajadores
no rendían igual. Ellos mismos miraban el sacrificio que ellos hacían. Y ellos fueron, dice la palabra, a abogar por ellos y decirle: ¿por qué le pones más de lo que ellos no tienen capacidad de hacer? Estamos en el 15. Voy a seguir leyendo en el 16. Siempre capítulo 5, llegamos en el 16. No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen: haced el ladrillo, y he aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. En el 17. Y él respondió: estas opciones sí, ociosos, y por eso dices: vamos y ofrezcamos sacrificio a Jehová. La tarea a ellos les creció y el castigo se les multiplicó, porque dijeron que hacer sacrificio, a ofrecerle holocausto al Señor, a seguir al Señor al desierto con 3 días, a ofrecerle sacrificio. El faraón se enojó y dijo: ¿quién es Jehová? Yo no lo conozco. Ponles más la tarea más dura, no les des paja, y me tienen que entregar la misma cantidad de ladrillo. Y sin embargo el pueblo de Israel no desmayó. Vamos en el nombre del Señor, dice su palabra, a hacer la tarea. Ellos se esforzaban bastante, lo hacían. Id pues ahora y traednos, no sé, os dará paja a vez de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles: no se les disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Estamos en el 20. Y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salieron de la presencia del faraón. Mis hermanos, Moisés Jehová había mandado a hablar de las maravillas, de las grandezas que él hacía, pero dudaban. En ciertas ocasiones los del pueblo de Israel dudaban. Y cuando lo vieron los capataces, le dice: mira, habla con tu Dios, habla con Dios, porque venimos de hablar con el faraón, porque lo están poniendo mucha tarea. Les dijeron: mire Jehová sobre vosotros, y juzguéis pues, nos habéis hecho abominables delante del faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada a la mano para que nos maten. Estamos en el 22. Entonces Moisés se volvió a Jehová y le dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo enviaste? Moisés andaba haciendo la obra del Señor, enviado de nuestro Señor Jesucristo. Y le reclamaron. Moisés le reclamó al Señor: ¿por qué afliges tu pueblo, al que me enviaste? Mis hermanos, hasta Moisés estaba preocupado por lo que el pueblo de Israel estaba padeciendo. ¿Qué podemos ver ahí? Que hasta Moisés como que dudaba un poco. Moisés quería que ya el pueblo de Israel fuera libre. Pero Dios le dijo: acuérdense que le prometió Dios a Abraham. A un principio le prometió: te multiplicaré y te bendeciré. Y sin embargo Moisés ya estaba un poco preocupado, porque de tanto hablar el Señor dice que te va a bendecir, el Señor te va a sacar de la esclavitud. El pueblo de Israel ya dudaba. Y le dijeron: habla con Dios. Fue Moisés y le dijo: ¿por qué castigas a tu pueblo al que me enviaste?
En el 23 dice, porque vine a Faraón para hablarles, flageado a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. La promesa ya estaba. El pacto ya lo había hecho Dios con Abraham. Lo que tenía el pueblo de Israel, ¿qué tenía que hacer? Creerle hasta que el Señor hiciera el milagro. Mis hermanos, pero como seres humanos a veces nosotros dudamos de las grandezas que Dios hace. Dudamos de la promesa que Dios hizo en ti y hizo en mí. Dios ya dijo, te voy a bendecir, te multiplicaré. Dice la palabra del Señor que cuando cumplió la promesa, fue una promesa grande que Dios hizo. En Éxodo 6, 1, 5, ahí en la misma página donde estamos, dice, Jehová respondió a Moisés, ahora verás. Eso es lo bonito, ya cuando el Señor lo responde y le dice, ahora verás, le dice, lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte de ir y con mano fuerte los echaré de su tierra. Dice la palabra del Señor que toda aquella tierra que el pueblo de Israel caminó en el trabajo, esa tierra le quedó a cada uno al pueblo de Israel. Y lo que le prometió a Abraham, dice la palabra del Señor, que entre más el pueblo de Israel azotaba, apretaba, como decimos nosotros, entre más el faraón lo castigaba, el pueblo del Señor se multiplicaba. Pero ahí aún el Señor empezaba a cumplir su promesa, porque le dijo, te multiplicaré y te bendeciré. Llegó un extremo, mis hermanos, que el faraón ya no soportaba al pueblo de Israel. Entre más trabajo le daba, más se multiplicaba el pueblo de Israel. Ya no cabían en la tierra de Egipto. Entonces hasta que llegó un extremo el faraón y dijo, ya no puedo hacer más. No puedo con este pueblo. Y cuando Dios cumplió la promesa con Abraham, dice la palabra del Señor que Abraham lo puso en aquella tierra prometida donde de la tierra fluía leche y miel. Si Dios hizo la promesa contigo, amada iglesia, la va a cumplir. Yo le creo al Señor. Hay momentos que paso unas penas, paso unas dificultades, pero yo le creo al Señor. Y esas pruebas, dice la palabra del Señor, tenés que ser probado como el oro fino. Dios las pone, mis hermanos. Porque si tenemos nosotros más de la cuenta, como que a veces los olvidamos de Dios. Y la prueba que el Señor te está poniendo es para que no lo abandones. Y cuando tú sientes que vas a fondo, ahí está el Señor y te levanta. Nunca te dejará. Pero quiere que hagas ese pacto con Él. Quiere que no te desapartes de Él. Quiere el Señor que estemos hablando de las buenas nuevas del Señor. El Señor es grande, el Señor es maravilloso y para siempre es su misericordia. Puestos en pie, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, tu palabra se ha dado, Señor. Tú hiciste la promesa, Señor, como lo hiciste con Abraham. Te creyó, Padre,
Así te creo, Señor, porque tú has hecho la promesa en mi vida, Señor. Has hecho la promesa en mi hogar. Has hecho la promesa en tu iglesia, Señor. Y yo te creo, Padre, en el nombre de Jesús, que tú los vas a bendecir, no cuando nosotros queramos, Señor. Todo a su tiempo, cuando tú quieras, papadito lindo, en el nombre maravilloso de Jesús. Aleluya, Padre. Gracias te damos, Padre, por esta palabra que hemos llevado a tu iglesia. La palabra del Señor dice que no regresa vacía, Señor. Aleluya, Padre. También, Padre, te vengo orando, Padre, por diferentes naciones, por las necesidades de Venezuela, Señor, por las necesidades de diferentes países, Señor. Te vengo orando por aquellos, Padre, que los están viendo en las redes sociales, Señor, en las diferentes redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat. Padre, muchas personas dicen que las redes sociales son malas. Si tú permites que eso esté en este mundo, Señor, dale sabiduría, Padre, dale madurez, para que lo usen adecuadamente para hablar de ti, Señor. Yo me maravillo, Padre. Yo te alabo, yo te canto. Yo me gozo cuando estoy aquí, Señor. Y testifico, Padre, y le doy gracias a los de las redes sociales. A la 1:30 de la mañana, cuando estábamos en vigilia, conectados ante ti, que Dios te bendiga. A ti que me estás viendo en este momento y a los que se van a conectar más tarde. En el nombre maravilloso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.